El día de ayer ustedes publicaron un reporte, un informe de reputación a nivel global. Sí. ¿Nos puedes dar comentarios generales al respecto? Es un estudio que hacemos anualmente sobre las grandes multinacionales, las empresas más conocidas a nivel mundial. Entrevistamos a consumidores en 15 países, hemos entrevistado este año 55.000. Y lo que hacemos es preguntarles sobre admiración, respeto, confianza sobre esas grandes empresas que son, bueno, para entrar en ese ranking hay que ser una empresa con una puntuación, una valoración de reputación por encima de la media en su país de origen y que tenga presencia en todos esos países, ¿no? Y entonces, bueno, todos los años publicamos cuáles son esas 100, digamos, empresas con mejor reputación a nivel mundial. Este año ha habido un empate técnico en la primera posición entre Walt Disney y Google. El tercero sería BMW y Rolex. Fernando, en México, ¿no? Vienes a participar en el 7º encuentro latinoamericano de responsabilidad social. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo percibes México en estos asuntos que si bien son de responsabilidad social, pero de alguna manera se cruzan mucho con lo que es reputación? Yo estoy auténticamente impresionado por el poder de convocatoria que ha tenido CEMEFI para organizar este evento, por la cantidad de empresas que se están certificando, que están buscando hacer las cosas bien, por el planteamiento de buscar un sello de ser empresa socialmente responsable y comunicarlo. Esa idea de no llega con ser, también hay que parecer, y para eso conviene pues no solamente buscar tener buenas prácticas, sino comunicarle al mercado las buenas prácticas. Eso es lo que construye reputación. Y bueno, la verdad es que lo que estoy viendo son temas muy interesantes de ver empresas que sienten esa necesidad, que se unen para plantear estas buenas prácticas y que además se ve, o sea, me siento como dicen como dicen en inglés, preaching to the converted. Estamos hablando a los ya convertidos, o sea, es una audiencia que desde luego que da gusto hablar de temas de gestión responsable, de trabajar en la reputación, porque vamos a ver, han entendido esa necesidad y están trabajando en ello. Que queda mucho camino por recorrer, es cierto, pero no solo en México, en todo el mundo. Y yo la verdad es que aquí estoy viendo pues unos indicios de una economía activa en este trabajo de la responsabilidad social y también de la reputación. Cuando hablamos de reputación hablamos de percepciones, cuando hablamos de responsabilidad social hablamos de realidad, pero lo uno influye en lo otro y al final hay que gestionarlas a la vez, ¿no? Fernando, cero parecer. Pareciera que se vuelve un dilema, ¿no? El distintivo como tal, este marco, es una iniciativa que mezcla ambas, ¿no? Al final del día es un distintivo, claro, que te permite comunicar. Es una marca, ¿no? Y sin embargo también se da a partir de lo que las empresas dicen que hacen, dicho así, ¿no? Dicen que hacen porque tampoco es un proceso de auditoría. La coincidencia, si bien el estudio que ustedes presentan ahora es un estudio global, este proceso del distintivo considera también a marcas globales, ¿no? Participan muchas, en su mayoría, marcas globales. Sin embargo, ninguna de las 10 que ustedes publican es parte de las casi 1000 empresas que en México son distinguidas como SR. Cero parecer, ¿cuál sería tu opinión? ¿Qué resulta? ¿Es la comunicación? Es una pregunta difícil, pero es muy buena. Vamos a ver, yo creo que hay que ser y parecer. No se trata solamente de aparentar, hay que trabajar en ser lo que uno quiere parecer, ¿no? Y lo que pasa es que cuando hablamos de reputación hablamos de parecer, y lo que mueve los comportamientos es la percepción, no es la realidad. Con lo cual, lo que yo recomiendo a las empresas es, primero, hacer las cosas bien y segundo, comunicarlo mucho. Con respecto a los distintivos, a lo mejor esta idea de que haya grandes empresas pues, que no tienen el distintivo y que sin embargo son muy bien percibidas, nos dice que a lo mejor a las que tienen ese distintivo y que no, a lo mejor no son tan bien percibidas, pero sabemos que están haciendo las cosas bien, a lo mejor lo que tendrían que hacer es comunicarlo más. A lo mejor hay una oportunidad de comunicación ahí. Yo de todas maneras, claro, el estudio que acabamos de publicar es de datos globales en 15 países, uno de ellos es México, pero no es un estudio específicamente de México, pero sin embargo el estudio de México también lo hemos hecho y te emplazo para dentro de un mes para que lo discutamos porque voy a presentar esos datos y lo que podríamos hacer es hacer precisamente esa comparación y ver realmente en qué medida podemos comparar realidad y percepción
en qué medida podemos ver qué valoraciones tienen las empresas en cuanto a la percepción de los públicos. También hay que decir que aquí estamos hablando de público general. Cuando hablamos de reputación, la reputación es distinta dependiendo del grupo de interés que estás analizando. Sería interesante tener datos, tener análisis de cómo son percibidas esas empresas por sus propios empleados, que tienen un mejor acceso a la realidad de esa empresa, con lo cual es un buen proxy de lo que sería la realidad, y ver qué opinan los empleados de cada empresa de su propia empresa, de si es o no responsable. Sería bueno analizar otros tipos de grupos de interés, como público más informado, líderes de opinión, etcétera, ¿no? Pero bueno, el dato de público general, sobre todo en empresas tan conocidas, pues es interesante porque podemos hacer esa comparativa, y de ahí pueden salir interesantes recomendaciones. Empresas que estén en una situación de riesgo reputacional porque no están haciendo las cosas bien, aunque se las perciba que sí, o empresas que están con grandes oportunidades de comunicación porque hacen las cosas muy bien y no se sabe. Pues, Fernando, ¿dirías tú que si no se comunica no existe? Bueno, no, si no se comunica no impacta, pero existir existe, o sea, lo que tienes que hacer es comunicarlo, pero es verdad que para el negocio, si no se conoce, no existe. O sea, una empresa muy responsable, si no se sabe qué responsable... O sea, yo cuando dije ayer en mi ponencia que el 41% de la reputación se explica por lo que tradicionalmente llamaríamos responsabilidad social, simplemente quedándome con 3 dimensiones, que Ítalo Pizzolante decía, no, es que también en las otras dimensiones hay temas de responsabilidad, y estoy totalmente de acuerdo con él, pero bueno, si nos quedamos con ciudadanía, integridad y entorno de trabajo, explicamos 41% de la reputación, pero eso es en percepción. O sea, podemos explicar es aproximadamente la mitad de la reputación por la percepción de ser una empresa responsable, y eso es lo que impacta después en que quieran comprar tus productos, que quieran invertir en la empresa, que quieran solicitar empleo, que te concedan el beneficio de la duda en una crisis. Pero esa percepción, entonces una empresa que lo hace todo bien, pero que no es capaz de hacer conocer a sus stakeholders que hace las cosas bien, al final eso no va a impactar en que quieran comprar sus productos, en que quieran invertir en la empresa, en que quieran solicitar empleo, en que le concedan el beneficio de la duda en una crisis. Entonces, ¿qué le recomendaría a las empresas que no se sabe, que lo hacen pero que no se sabe? Pues que lo hagan saber. Si no impacta, no sirve. Si no impacta, no sirve. Pero no deja de existir, ¿eh? O sea, yo que eso estoy de acuerdo. No, por supuesto. Muy bien. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Edgar.